Durante mis tiempos estudiantiles en la década de los 80, toda la década de los 80 prácticamente, se estaba viviendo en ese tiempo lo que se le llamaba la Guerra Fría en el mundo. Es decir, el país comunista que había emergido como una potencia después de la Segunda Guerra Mundial, que era Rusia, trataba de imponer su liderazgo en el mundo, tratando de imponer su ideología, su forma de pensar, su forma de gobierno y su forma de producción. Lo mismo pasaba con Estados Unidos, la otra potencia que también fue marcadamente expuesta después de la Segunda Guerra Mundial, siendo un sistema diferente de producción, el sistema capitalista, un sistema democrático, mientras que Rusia era un sistema pues totalitario, de un solo gobernante sin elecciones, donde no había democracia, y Estados Unidos era todo lo opuesto, un sistema de producción capitalista donde los monopolios, la libre competencia, la iniciativa privada y la producción de capital era lo que fundamentaba su economía. En esa misma década, en 1989, es cuando cae el muro de Berlín y más tarde se deshace lo que en aquel entonces se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Cuando pasa esto, sale un libro con el título El fin de la historia de Francis Fukuyama, donde se señalaba que realmente el sistema comunista y lo que representaba la URSS había mostrado el fracaso de este sistema de vida y sistema de producción, y que el líder que tomaba la rienda, que era Estados Unidos, se impondría en todo el resto del mundo como un modo de vida y un modo de producción dentro del ámbito económico. Entonces, la pregunta es, si a final de la década de los 80 y principios de los 90 cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde su principal bandera era el socialismo, lo cual peleaba este país, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que llegó el socialismo a Estados Unidos? Dame un niño y lo convertiré en cualquier cosa. Frase muy interesante del psicólogo Burroughs Frederick Skinner. Y bueno, cuando empecé mis años escolares en la universidad, dos de los primeros libros que me impactaron y que pues de alguna manera a todos creo que nos impactó en las generaciones que veníamos de ciertos lugares. Fui afortunado de estudiar en una universidad nacional y a esa universidad nacional pues llegaban estudiantes de todo el país. Estoy hablando del país mexicano. Y bueno, cuando nos tocó tomar la clase de filosofía, todo el mundo comentábamos de esa clase. Una clase muy interesante. De hecho, el maestro que lo hacía la clase demasiado, diría, interesante para adolescentes hambrientos de conocer y de captar nuevas ideas de pensamiento, aparte de lo único que habían visto a su alrededor en las pequeñas provincias mexicanas, que en la mayoría se vivía en un nivel de pobreza. No pobreza extrema, porque había que comer y había techo, pero en cuanto a abundancia material, como tener más de un par de zapatos, o más de 2 pantalones, o más de 3 camisas, en el caso de un varón, era algo normal. 2 vestiditos o 3 vestiditos en el caso de una mujer también era algo normal. No faltaba comida, no faltaba techo, pero había muchas otras necesidades. El primer libro que más me impactó fue
las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Y todo el mundo hablábamos de eso, todos los recién egresados a la universidad, cuando tomamos ese pequeño libro rojo, parecía que era plática común, era algo que nos impactaba. Y otro de los libros que también nos impactó mucho fue precisamente el Manifiesto del Partido Comunista, otro documento que en ese entonces se printaba como parte de la ideología socialista y comunista. Y el tercer libro, por supuesto, El Capital de Marx, porque obvio que el representante o la cara de el socialismo era Carlos Marx. Y por supuesto, el Manifiesto del Partido Comunista, refiriéndose a la Unión Soviética, ahora Rusia, y por supuesto las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino en aquel entonces. Entonces, eran 2 formas de ver cómo las aplicaciones de las ideas de Marx se habían visto o se estaban viviendo en 2 grandes países, como lo es Rusia y como lo es China. China, a pesar de ser comunista, pasó inapercibida en los años 80. Realmente, quien tenía la bandera alta era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy es Rusia. Con esos 3 libros que les estoy comentando, realmente nos daban o nos introducían a lo que era el socialismo como una manera mejor de pensar dentro del ámbito político que nos llevaría a un mejor estilo de vida. Y bueno, todos los jovencitos que veníamos de provincias, de pequeñas villas, que como les digo, teníamos lo básico, pero no más que lo básico, techo, comida y vestido, sin exceder más de eso, pues obvio que al hablarnos de igualdad y de buscar equidad en cuanto a los bienes materiales, pues nos parecía una idea muy elocuente y muy sensata y a la vez muy justa. Por eso muchos empezamos a agarrar esas ideas, las ideas socialistas de aquel entonces. Y de hecho, tanto fue así que cuando me gradué, el primer viaje de mi vida en el cual yo tomé un avión fue precisamente ir a ver el estilo de vida de Cuba, porque ese era el futuro que en mi mente estaba como el mejor estilo de vida o el estilo de vida futuro que más bienestar te podría dar al ser humano. Sin embargo, sin yo haber entrado en la profundidad de lo que significa el socialismo y en la profundidad de lo que significa el capitalismo, había un sentido común. Me gustaba ir a un cine lujoso, me gustaba comer en restaurantes lujosos y dentro de mis divagues filosóficos o de pensamiento, nunca puse atención o nunca lo puse en debate. Simplemente, por un lado, me gustaba lo bueno, los lujos, pero por otro lado, estaba pensando en la forma de vivir socialista. Y más tarde es cuando lo llego a entender. Más tarde, con el tiempo, te das cuenta de que es una falacia. Ahora, ¿por qué traigo toda esta historia? Bueno, al principio del video yo les explicaba cómo yo recibí las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong y el manifiesto del Partido Comunista Ruso, así como también nos leímos El Capital. 3 fundamentos para tratar de que en nuestra cabeza entrara lo que era el nuevo sistema de producción y de vida que de alguna manera planteaba la igualdad del ser humano.
es decir, que todos fuéramos iguales en cuanto a los bienes materiales se refiere. El fracaso que representó la caída del muro de Berlín y también del país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas representaba la caída del socialismo. Sin embargo, ahora, precisamente en este libro que compré por allá en 1996, hay un capítulo que dice Capitalismo Under Fire, y el libro es Compassionate Capitalismo, o la compasión del capitalismo, si lo podemos traducir, de Rich DeVos. Y les digo, ese capítulo de El Occidente está en peligro, también ya aquí está escrito desde 1992, que es cuando se publicó este libro. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a que haya un partido socialista o hayan ideas socialistas que están dominando al país que más defiende o que es el modelo del capitalismo? En aquel entonces, cuando estaba la Guerra Fría, Estados Unidos peleaba en el ámbito físico, en el ámbito material. De hecho, las ideas marxistas se basaban en la desigualdad material del ser humano, porque unos tenían más que otros, más cosas materiales o más bienes materiales que otros. Cuando cae esto, la mentalidad cambia y se viene el ataque mental, espiritual, más que físico. ¿Y cómo entra esto a los Estados Unidos? Así como se los dije al principio cuando yo era estudiante. Entra por las escuelas. Se empiezan a producir ideas que se van impregnando en la gente joven. Y es la gente joven las que trae estas ideas socialistas. De hecho, en las últimas elecciones en las que John Biden gana hace 4 años, el 61% de las personas menores de 29 años son las que votan por Biden. Es decir, ellos hacen la diferencia. Y las personas que votan por Donald Trump, la mayoría es la gente mayor de 50 años. El joven de ahora, cuando tú, y de hecho a mí también me pasó, sales de la escuela, sales con un título, ingeniero, doctor, arquitecto, cualquier carrera, y de repente te encuentras sin trabajo. Y te encuentras que no tienes, o que has trabajado mucho y no puedes cubrir las necesidades que querías. Te entra rebeldía y coraje. Y buscas que alguien te lo dé, que alguien te ayude, buscas el camino fácil, buscamos el camino fácil. En aquel entonces, en nuestro caso, no había camino fácil. El camino que había que seguir era trabajar, después de estudiar tenías que trabajar. Y de antemano eso era lo que sabíamos, hay que estudiar y después trabajar y ahorrar, y así vas a tener éxito en la vida. De hecho, muchas de las frases eran, si quieres salir en mi rancho, en mi pueblito, me decían, si quieres salir y no quieres trabajar en el campo, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, después de estudiar, trabajar, ahorrar, y vas a tener éxito en la vida. Ahora los millennials, el concepto de que lo quieren ya todo, pues está dentro de sus mentes. Y eso es lo que favoreció al gobierno con principios socialistas que ahora vivimos y que está cambiando a la nación norteamericana. Por eso, Occidente está en peligro y su líder también. Ahí se los dejo para pensar. Soy Julián Albatros. Si te gustan estos comentarios, compártelos, dale like, suscríbete sobre todo, hagamos grupo y hasta la próxima.